Hola, ¿qué tal? Bueno, primeramente quiero agradecerles por la suscripción y por ver mi canal. En este caso les traigo una entrevista con la doctora Karin Maru de Lima, Perú. Ella hizo sus estudios universitarios como cirujano dentista perteneciente al tercio superior en la Universidad Inca Garcilaso La Vega, con un posgrado en odontología restauradora y estética odontológica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Trabajó en dos clínicas muy importantes en Perú, una de ellas Multiden del doctor Ochoa y la otra, por último, la de Dental 980 de la doctora Nadia Chávez. Eh, En este video, bueno, le hicimos una entrevista a distancia y preguntamos algunos cuestionamientos y algunas dudas sobre la salud bucal que tenemos y que ella muy amablemente nos respondió en en este video que ahora va a continuación. Espero que les sea de mucha utilidad a nivel de salud bucal. Un abrazo. Hola a todos, ante todo me presento, soy la doctora Karin Marrú y bueno, me dedico a hacer lo que es odontología restauradora y estética dental. En cuestión de la pasta dental, te sugiero que vayas donde un odontólogo para que después de revisarte pueda asesorarte con esto, ¿no? Dependiendo de cuántos años tengas, si tienes dientes sensibles, pues hay pastas para dientes sensibles. Depende también si tu índice de caries es alto, necesitas una pasta dental con bastante concentración de flúor, por ejemplo, 1500 partes por millón. Solamente hay que leer bien la etiqueta o que el odontólogo mismo te lo pueda recetar. Antes que nada debemos de saber qué es lo que es una caries dental, porque es importante para también luego entender mejor lo que las causas, ¿no? Lo que lo causa. Primero, la caries es una enfermedad que tiene muchos factores que la causan y básicamente es por una eliminación de ácidos que producen las bacterias. Estas bacterias se forman en la placa bacteriana, que son restos de comida, las cuales se quedan pegadas en la superficie del diente, entre los dientes, en las encías, en la lengua. Y bueno, esto va generando una erosión al diente, hay un reblandecimiento del tejido duro del diente y es lo que va generando en diferentes etapas, mientras va avanzando esto, la destrucción del diente. También es importante mencionar la anatomía dentaria, la cual varía entre individuos diferentes y también incluso en dientes que están en una misma boca, mayor o menor, la menor o mayor cantidad de caries depende de la forma de los dientes, de la estructura dental, de la textura del esmalte, de la cavidad bucal, también de la saliva. La saliva, por ejemplo, es un protector de nuestra boca gracias a las proteínas que tiene, a los minerales. Ayuda a remineralizar el diente en los ciclos después de comer. La saliva nos ayuda con eso. Y bueno, en resumen, a mayor cantidad y calidad de saliva, menos propensos vamos a ser a tener caries. Por ejemplo, para nuestros hijos, lo que nosotros debemos de evitar es, por ejemplo, darle leche o lácteos o jugo de frutas dulces antes de dormir, puesto que nosotros en las noches
no segregamos saliva, entonces nuestra mayor defensa en la boca, que es la saliva, al no tenerla, pues digamos que la formación de caries se da mucho más rápido. Los surcos, que vienen a ser todas estas líneas de acá, las partes profundas, en la superficie de las molares y las premolares, a veces son profundos, como en este caso, y son difíciles de limpiar con el cepillo de dientes. Las bacterias se pueden acumular en estos surcos, acá en estos huequitos que están acá, que vienen a ser las fositas, y provocar caries, ya que son zonas muy retentivas y son poco accesibles. Bueno, entonces, habiendo explicado las causas de la caries, nos va a ayudar mucho más a entender cómo prevenirlas, ¿no? Como por ejemplo, con una buena higiene bucal, una higiene eficiente. Y pues la podríamos conseguir yendo de visita al odontólogo para que nos pueda instruir de una manera correcta, depende de las necesidades de cada uno. El doctor va a elegir una técnica para nosotros. También yendo rutinariamente a sus controles y mantenimiento, sus limpiezas, su profilaxis, el estartraje, todo eso suma para poder tener un excelente estado de salud oral y no tener placas bacterianas y estar pues bien con nosotros mismos, ¿no? Ya que pues también por la boca entran los alimentos, entonces mientras más limpia es la dieta también juega un papel importante en lo que es la producción de caries, puesto que las bacterias, digamos que se acelera la acción bacterial en una dieta rica de hidratos de carbono, como estas las podemos encontrar en los alimentos azucarados, como también en repostería, algunas bebidas, caramelos. Entonces estas las debemos de evitar y consumir alimentos detergentes, como por ejemplo una rica manzana. En un consultorio odontológico también nos pueden ayudar si tenemos alguna forma de nuestros dientes que ayuden a que se retenga mucho la comida. Eso genera caries, ¿no? Como por ejemplo las fosas y fisuras de nuestros dientes a veces pueden ser muy marcadas y ahí se retiene la comida. Por lo tanto, el odontólogo nos puede ayudar colocando sellantes o también la colocación de barniz para poder mejorar nuestra calidad del esmalte y que pueda ser mucho más resistente a los ácidos de las caries, ¿no? O a los ácidos que forman las caries. Bueno, estos son los sellantes. Ya cuando los dientes tienen este tipo de anatomía bastante marcada con las fosas y las fisuras, pues estas se llenan de esta... Es como una resina fluida que tiene propiedades como la liberación de flúor. Eso nos ayuda a prevenir la caries y también nos ayuda a poder proteger las partes profundas de las caries. Y pues es lo más aconsejable en este caso, ¿no? Esto, y también podemos colocar flúor barniz. Cualquiera de las dos opciones son recomendadas. Pablo, las carillas es un tratamiento bastante seguro y muy recomendado siempre y cuando estés atendido por un profesional que esté entrenado para realizarlos. Mediante el diseño de sonrisa nosotros podemos llegar a tener una comunicación visual con el paciente y con el laboratorio. Eso nos va a ayudar a tener un buen pronóstico y un tratamiento que esté bastante bien llevado y nos va a dar los resultados que esperamos y que queremos, ¿no? Ahora las carillas no son nada invasivas, podemos hacerlas y sin siquiera desgastar los dientes, dependiendo del caso. Es por eso que es necesario las fotos y hacer el diseño para poder planificarlo todo.